Mi propio hijo me dijo que moriría en estas calles. Se rió de mí. Dijo que no era más que una carga. Bueno, ese fue el día en que comenzó mi venganza. El día en que me hicieron sentir que no importaba, juré que haría que se arrepintieran. Trabajé todos los días, construyendo lo que creían imposible para un anciano, pero no lo vieron venir. Nunca se dieron cuenta de que su destino sería mucho peor que el mío. Pasaría de vivir en la calle a quitarles todo lo que tenían, y ni siquiera sabrían qué les pasó. El viento frío atraviesa mi fina chaqueta, clavándose en mis huesos mientras me siento contra la húmeda pared de ladrillos. Apenas siento los dedos, pero agarro con fuerza la foto arrugada de mi esposa. Las calles están en silencio, salvo por el lejano zumbido del tráfico, un marcado contraste con el ruido que resuena en mi mente. Entonces, oigo sus voces, mi hijo y mi hija. Los veo desde el otro lado de la calle, paseando del brazo, riendo. Están envueltos en lujo, sus vidas intactas ante la dura realidad que vivo. Intento ignorar la punzada en el pecho, pero es imposible. «Míralo», dice mi hijo con desdén. «Morirá aquí. Solo será un viejo inútil, una carga que no necesitamos». Me trago el nudo en la garganta, pero no digo ni una palabra. Ya lo he oído todo antes. Lo inútil que soy, cómo desearían que, simplemente, desapareciera. El mundo se siente aún más frío con sus palabras resonando en mi mente. Los observo pasar, ajenos a mi presencia. El marcado contraste entre su calidez y mi sufrimiento es insoportable. Ni siquiera me miran, como si fuera invisible, como si no fuera nada. Pero sus palabras, esas palabras, hirieron más que cualquier otra cosa. «Morirás en estas calles». Aprieto los puños, intentando contener las lágrimas. Ahí es cuando lo entiendo. Moriré, pero no así. No olvidada. No sola. No con su crueldad marcando el final de mi historia. No. Me aseguraré de que nunca olviden al hombre que dejaron pudrir. Les haré pagar por cada insulto, cada desaire. Se arrepentirán de cada palabra y cuando termine, ni siquiera reconocerán sus propias vidas. Antes de contarles lo que pasó después, déjenme preguntarles algo. Si tus propios hijos te miraran a los ojos y te dijeran que morirías solo, abandonado, en la calle, ¿qué harías? ¿Los dejarías salirse con la suya o tomarías medidas? Deja un comentario abajo y cuéntame qué piensas. Quiero saber qué harías si estuvieras en mi lugar. Porque déjame decirte que esta historia no ha terminado. Y ya que estás, dale a me gusta si crees que tu familia debería ser quien te apoye. Créeme, no querrás perderte el final de todo. Esto, y no olvides suscribirte. Tengo muchas más historias como esta, y no querrás perderte ni una. Créeme, estas lecciones son inolvidables. Nunca debí estar aquí. Nunca pensé que acabaría viviendo en las frías calles, aferrado a un papel viejo con recuerdos desvanecidos. Una vez fui un hombre poderoso, de respeto. Mi nombre significaba algo. Pero la vida, como suele suceder, tiene una crueldad que lo cambia todo. No siempre fue así. Recuerdo una época en la que mi familia lo era todo para mí. Mi esposa, Evelyn, era el alma de nuestro hogar. Llevábamos una vida modesta pero cómoda. Tenía mi propio negocio, una pequeña constructora que empecé desde cero. Era un trabajo duro, pero me permitía pagar las cuentas. Respiraba el olor a madera fresca y cemento, y cada trabajo que aceptaba lo hacía con orgullo. Nuestros hijos, Megan y Ryan, siempre fueron el centro de mi vida. Llegaba a casa después de largos días, exhausta y cubierta de polvo. Pero ellos corrían a la puerta, ansiosos por verme. «Papá, cuéntanos un cuento», me suplicaban. Los sentaba. Les contaba historias de mi juventud,
Les enseñaba los valores del trabajo duro, el respeto y la lealtad. Siempre me aseguraba de que conocieran su valor. Quería que crecieran fuertes, con los pies en la tierra y, lo más importante, que nunca olvidaran sus orígenes. Evelyn era mi pilar. Fue quien me mantuvo con los pies en la tierra cuando el negocio empezó a crecer. Cuando construimos nuestra primera casa, estuvo a mi lado, de la mano, observando el progreso como si fuera su propio sueño. Lo logramos juntas. Podía oír su risa, siempre alegre, siempre llena de vida. Nos sentábamos en el porche por la noche, bebiendo vino y mirando las estrellas. Lo logramos, ¿verdad? Decía. Construimos una vida. Pero en algún punto del camino, esa vida empezó a desvanecerse. No fue inmediato. El mundo no se derrumba en un solo día. Es un proceso lento, una serie de pequeños momentos aparentemente insignificantes que se acumulan hasta que te das cuenta de que todo por lo que has trabajado está en peligro. Cuando llegó la crisis financiera, sufrimos un duro golpe. Un préstamo comercial que había solicitado para una expansión fracasó y no pude cumplir con los pagos. Uno a uno, mis contratos comenzaron a rescindirse. Los clientes con los que había forjado relaciones durante años encontraron nuevos contratistas. Mi negocio, que antes prosperaba, se fue marchitando poco a poco. La economía se desplomó y con ella mi orgullo. El peso de todo aquello era abrumador, pero seguí luchando. Vendí todo lo que pude. Intenté mantenerlo a flote. Pero por mucho que trabajara, no era suficiente. Era como ver cómo se erosionaba lentamente todo lo que había construido. Y lo único que podía hacer era quedarme allí, indefenso, mientras se desmoronaba. Lo más difícil no fue perder el negocio, sino ver el impacto que tuvo en mi familia. Evelyn, quien siempre había sido mi socia en todos los sentidos, se convirtió en una sombra de sí misma. Ya no era la misma mujer que reía en el porche. Estaba estresada, ansiosa, preocupada por las facturas, la casa, el futuro. Y lo veía en sus ojos. Tenía miedo de lo que estaba por venir. Peleamos, sí, pero no fue la clase de pelea que esperas en un matrimonio. Fue la clase de pelea que tienes cuando el peso de la supervivencia te agobia y no sabes de dónde saldrá la próxima comida. Los niños también lo notaron. Ya eran mayores, más conscientes de lo que pasaba. Podían ver nuestras dificultades, pero en lugar de ayudar, se retraían. Vieron a sus amigos viviendo en casas más grandes, conduciendo coches de lujo, y yo solo veía la decepción en sus rostros porque no podíamos ofrecerles lo mismo. La tensión en casa aumentó. Las risas que antes llenaban el aire dieron paso al silencio. Los niños ya no corrían a la puerta cuando llegaba. No querían estar rodeados de tensión. ¿Y quién podía culparlos? Megan, mi hija, siempre había sido un poco distante, pero nunca pensé que me daría la espalda de esta manera. Empezó a evitarme, poniendo los ojos en blanco cuando intentaba hablar con ella. Ryan también empezó a cambiar. Ponía excusas para no volver a casa, se quedaba en casa de sus amigos y fingía que todo estaba bien. Recuerdo el día en que todo se vino abajo. No fue el día en que perdí el negocio, sino el día en que perdí a mi familia. Estábamos cenando. Se suponía que sería una reunión pequeña, solo los 4, pero incluso eso nos resultó incómodo. La conversación fue forzada. No hubo risas, solo silencio, con solo el tintineo de los cubiertos para llenar el vacío. Recuerdo la mirada de Megan, cómo se desvió hacia Ryan, cómo me miró con esa mirada fría e indiferente. Y entonces sucedió. Papá, esto es ridículo. Ya tuviste tu oportunidad. No puedes seguir echándole la culpa a la economía, dijo Megan con voz cortante. Estás fracasando
y no podemos seguir recogiendo los pedazos por ti. Sentí que sus palabras me traspasaban más profundamente que cualquier herida que hubiera recibido. Ya no hablaba solo del negocio. Hablaba de mí, su padre, el hombre que lo había hecho todo por ella. De repente, no era suficiente. Intenté hablar, explicarle que estaba haciendo todo lo posible, que estaba intentando cambiar las cosas. Pero no me escuchaba. Brian no dijo nada. Se quedó mirando su plato, evitando mi mirada. «Quizás sea hora de que te vayas», continuó Megan, con las palabras cayendo de sus labios como piedras. «No necesitamos esto. No necesitamos el estrés. No te necesitamos». Sentí que mi mundo se derrumbaba en ese instante. Miré a Evelyn, esperando que interviniera, dijera algo, me defendiera, pero no lo hizo. Se quedó allí sentada, en silencio, con la mirada baja. Lo último que recuerdo de aquella cena fue el vacío en el pecho. Mis propios hijos, aquellos por quienes trabajé tan duro, diciéndome que ya no me necesitaban, diciéndome que estaba mejor muerta, fuera de su camino. Y entonces lo supe. No me quedaría aquí sentada y dejaría que me hicieran esto. No iba a morir sola en la calle. No. Si pensaban que no era nada, pronto se darían cuenta de lo equivocados que estaban. Pero primero necesitaba levantarme. Necesitaba luchar, sobrevivir. Los días que siguieron a esa cena se sintieron como los más largos de mi vida. No podía entender cómo las cosas habían salido tan mal. En un momento, tenía una familia que dependía de mí. Al siguiente, no era más que una carga, una sombra en mi propio hogar. El peso de las palabras que Megan me había lanzado resonaba en mi mente. No te necesitamos. No se lo dije a nadie, pero me destrozó. No pude dormir durante días. Pasé largas horas tumbada en la cama, mirando al techo, con la mente acelerada, intentando averiguar qué había salido mal. Les había dado todo. Trabajé día y noche para mantenerlos. Sacrifiqué mi salud, mi tiempo, mis sueños, y así fue como recibí mi recompensa. No pude entenderlo. ¿Por qué ya no les importaba? Pero no era solo que no les importaba, era que no les importaba. Vieron a un hombre que había fracasado, un hombre cuyos mejores días habían quedado atrás, un hombre prescindible. Esa comprensión les dolió más que nada. Para ellos, yo no era el padre que les había enseñado a montar en bicicleta o los había consolado cuando tenían pesadillas. No era el hombre que había luchado con uñas y dientes para mantenerlos. Solo era una reliquia olvidada de su pasado, un recordatorio del hombre en el que una vez confiaron, pero que ya no necesitaban. En los meses siguientes, el peso de esa verdad empezó a carcomerme. No podía hacerles cambiar de opinión. Ya habían tomado una decisión, pero sí podía cambiar una cosa. Podía cambiar mi futuro. Me habían derribado, sí, pero estaba lejos de terminar. Si pensaban que moriría sola, abandonada, en la calle, se lo merecían. No los necesitaba. No necesitaba su compasión ni su caridad. Lo que necesitaba era algo más que sobrevivir. Necesitaba venganza. Pasé los días caminando por la ciudad, intentando despejar la mente, pensando solo en lo que había perdido. Tenía la espalda rígida y las piernas me dolían del frío. Pero con cada paso, las ideas se formaban en mi mente. ¿Y si pudiera reconstruir algo de nuevo? ¿Y si pudiera arrebatarles todo lo que apreciaban? Me habían arrebatado mi orgullo, mi dignidad, mi familia. Pero, ¿y si yo pudiera arrebatarles su éxito? ¿Sus hogares? Sabía que lo primero que necesitaba era dinero. Sin él, no podía hacer nada. No me quedaba mucho. Mis ahorros estaban casi agotados, y los préstamos que había pedido para mantener mi negocio a flote
Estaban todos en mora, pero era ingenioso. No iba a dejar que nada me detuviera. Empecé con poco. Acepté trabajos esporádicos, cualquier cosa que pudiera encontrar. Arreglaba goteras, remendaba paredes, pintaba casas. No era glamuroso, pero era suficiente para sobrevivir. Y cada trabajo, cada dólar ganado, se sentía como una pequeña victoria. Poco a poco, comencé a reponer mis ahorros. Trabajaba muchas horas, a veces sin descansar, llevando mi cuerpo envejecido al límite. Pero el fuego interior seguía ardiendo, y cada sueldo se sentía como un paso más cerca de recuperar mi vida. Mientras trabajaba, no dejaba de pensar en mis hijos. No podía dejar que ganaran. No podía dejar que me vieran como débil. Me habían descartado, pero yo sabía algo que ellos desconocían. Todavía podría hacer algo por mí mismo. Podría recuperar todo lo que creían que había perdido. La idea empezó a tomar forma un día, sentado en una cafetería, viendo pasar la gente. Los ricos empresarios con sus trajes, los coches ostentosos que pasaban, los imponentes rascacielos que simbolizaban el éxito. Fue entonces cuando lo comprendí. No necesitaba reconstruir mi negocio desde cero. No necesitaba empezar desde abajo. Necesitaba adquirir lo que tenían. Las casas, las propiedades, la riqueza, todo formaba parte del sistema. Solo tenía que entrar en él. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Empecé a investigar. Estudié acciones, bienes raíces, inversiones. Aprendí todo lo que pude sobre los mercados. Al principio fue abrumador, pero con el tiempo empecé a entender cómo funcionaba todo. Encontré algunas pequeñas oportunidades, propiedades infravaloradas, negocios con dificultades. Invertí el poco dinero que me quedaba. Era arriesgado, pero no tenía nada que perder. Cada inversión, por pequeña que fuera, empezó a dar frutos. Vi cómo mi cartera crecía poco a poco, dólar a dólar. La primera vez que vi un rendimiento en una de mis inversiones, casi no podía creerlo. Era una cantidad pequeña, justo lo suficiente para pagar algunas deudas antiguas, pero era un comienzo. Sentía que mi confianza regresaba, esa vieja chispa se encendía de nuevo. Con cada nueva oportunidad, mi alcance se expandía. Empecé a comprar bienes raíces, adquiriendo casas y propiedades en zonas donde vivieron mis hijos. Fue un proceso lento y metódico. No me apresuré. Quería asegurarme de que todo fuera perfecto. Sabía que, con el tiempo, podría recuperar lo que era mío y hacerles sentir el dolor de cada decisión que habían tomado. Lo más satisfactorio de todo esto, no se lo conté a nadie, ni siquiera a mis hijos. No tenían por qué saberlo. No quería que me vieran como una amenaza. Todavía, quería que no se dieran cuenta, que pensaran que seguía siendo ese hombre destrozado al que no le quedaba nada. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Y me gustaba así, pero aún faltaba una cosa. La última pieza de mi plan. Lo único que necesitaba para que todo volviera a la normalidad. Lo único que les haría sentir el peso de su traición. Y no iba a parar hasta conseguirlo. El mundo que estaba construyendo estaba tomando forma. Las propiedades, las inversiones, la cartera, todo tomaba la forma que había planeado. Pero a medida que mi patrimonio crecía, también lo hacían las complicaciones. Cuanto más adquiría, más necesitaba mantener mis planes en secreto. Lo último que quería era que Megan o Ryan se enteraran de lo que estaba haciendo. Sabía que no les haría gracia mi repentino regreso al ruedo. No lo entenderían. Tenía que tener cuidado. La primera complicación surgió cuando recibí una llamada telefónica de Megan. «Papá», dijo, con la voz llena de fingida preocupación. «Tenemos que hablar. He estado pensando en todo últimamente. Quizás hemos sido demasiado duros contigo».
Sé que las cosas han sido difíciles, pero eres familia. Quizás sea hora de que volvamos a ayudarte. Me quedé paralizada, con el teléfono apretado contra mi oído. Sentí una opresión en el pecho. Sabía que algo no iba bien. Megan no se había preocupado por mí durante meses, y ahora, de repente, me llamaba. ¿Ayuda? No, Megan, respondí, intentando mantener la voz firme. Ya has hecho bastante. Estoy bien, no te preocupes por mí. Dudó. Papá, creo que es hora de que vendas esa casa. Ya sabes, la que aún conservas. No la necesitas, y nos vendría muy bien el dinero ahora mismo. Ya has perdido mucho. No dejes que eso te recuerde. Bueno, lo que has perdido. Eso fue todo. El insulto final. No llamaba para ofrecer ayuda. Llamaba para quítame. Igual que hizo cuando vendió mi casa la primera vez. No tenía ni idea de lo que pasaba entre bastidores. No sabía que ya la había recuperado discretamente. Y algo más, ella no tenía idea de que estaba a punto de destruir todo su mundo. La ira dentro de mí crecía. Podía sentir cómo los años de falta de respeto volvían a inundarme. Su tono burlón, su actitud despectiva, su total indiferencia por todo lo que había hecho por ella. Apreté el puño alrededor del teléfono, pero me contuve. Había trabajado demasiado para este momento. No iba a perder el control ahora. No te vendo, Megan. No te voy a dar nada, dije con voz tranquila pero firme. Puedes averiguarlo sola. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Pero no era solo Megan. Ryan también se estaba convirtiendo en una espina clavada. Empecé a notar pequeños detalles, mensajes extraños, llamadas a abogados, preguntas raras sobre mis negocios. Empezó a sospechar, y no tardé en darme cuenta de que había empezado a investigar mis movimientos financieros. Una tarde, lo pillé merodeando por mi oficina mientras yo estaba fuera. Cuando lo confronté, intentó disimularlo, pero la culpa se le notaba en la cara. Papá, ¿qué haces con todo ese dinero? ¿Qué crees que vas a lograr con todas estas inversiones? Me preguntó con ese tono condescendiente que siempre usaba cuando se creía más listo que yo. Me quedé allí, observándolo, con una sonrisa irónica dibujándose en mi rostro. Estoy haciendo justo lo que tú debiste haber hecho hace mucho tiempo, Ryan. Estoy volviendo a ser alguien, algo que no entenderías. No dijo nada más. No podía. Era demasiado orgulloso para admitir que yo estaba haciendo exactamente lo que él nunca creyó que pudiera. Estaba victorioso. Pero cuanto más avanzaba, más parecían resistirse. Sabía que llegaría el momento en que se darían cuenta de todo. Era inevitable. Estaban acostumbrados a llevar la batuta, a tenerlo todo bajo control. Pensaban que estaba fuera de juego, olvidado. Nunca imaginaron que resurgiría de las cenizas de esta manera. Pero tenía un último movimiento en mente, y sería el que los pondría de rodillas. Necesitaba entrar en su mundo, sus negocios, sus activos. Necesitaba controlarlos desde dentro, no solo observar desde fuera. Ya me había acercado. Ya había empezado a adquirir participaciones en los negocios en los que participaban. Pero necesitaba ir más allá. Mucho más allá. Sabía exactamente qué hacer. El primer paso fue centrarme en la cartera inmobiliaria que Ryan había heredado recientemente. Pensaba que era una mina de oro, que podía esperar a verla crecer. No tenía ni idea de que ya era mía y podía controlarla. Iba a comprarle su parte sin que él lo viera venir. Cuando terminara, se quedaría sin nada, igual que yo hacía tantos años. Había más en juego ahora. No podía permitirme un error. Cuanto más planeaba, más me daba cuenta de lo peligroso que podía volverse este juego. Un movimiento en falso, y todo podía venirse abajo.
Pero no podía detenerme ahora. No tenía nada que perder. Ya había perdido el respeto de mi familia. Ya me habían abandonado. Lo único que me quedaba era esto: venganza. Y me iba a asegurar de que fuera perfecto. A medida que seguía ascendiendo, reconstruyendo mi vida anterior, surgieron nuevos desafíos. Desafíos que amenazaban con deshacer todo por lo que había trabajado. Ya no solo lidiaba con Megan y Ryan, empezaba a darme cuenta de que mi regreso no pasaba desapercibido en las altas esferas de la sociedad y que las personas con las que trataba ahora no eran solo mi familia. La primera señal de que las cosas se complicaban llegó cuando recibí una carta de uno de los magnates inmobiliarios más poderosos de la ciudad, Alden Beck. Era un nombre conocido por todos, alguien que había moldeado discretamente el panorama de la ciudad con sus inversiones. Su imperio se extendía por todas partes, y ahora, al parecer, tenía la mira puesta en mí. La carta era formal, demasiado formal, pero conllevaba una fuerte amenaza. Beck había notado mi repentino interés en las propiedades que estaba adquiriendo y quería asegurarse de que supiera quién estaba al mando. La carta, aunque cortés, contenía una advertencia implícita. Si continúas por este camino, te arrepentirás. Chilaon, ironía, no se me escapó. Allí estaba yo, un hombre que había sido abandonado por su familia, luchando con uñas y dientes para reconstruir lo que habían despojado con tanta despreocupación. Y ahora, alguien como Beck intentaba intimidarme. ¡Qué descaro! Era como si todos los que me habían subestimado se alinearan para darme una lección. Pero se equivocaban. No iba a ceder. Tomé mi decisión entonces. No iba a permitir que me presionaran más. No iba a simplemente sobrevivir. Yo iba a dominar si Alden Beck creía que podía asustarme y hacerme someter. Estaba muy equivocado. Contacté con un abogado especializado en adquisiciones corporativas. Se llamaba Marcus Bishop y había llevado casos para algunas de las familias más ricas del país. Le expliqué mi situación y aceptó ayudarme, con una condición. Tienes que estar dispuesto a jugar sucio, me advirtió. Esta gente no lucha limpio, y tú tampoco deberías hacerlo. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Marcus y yo trabajamos sin descanso, analizando cada detalle del imperio de Beck. Empecé a ver cómo su éxito se basaba en negocios turbios, lagunas legales y prácticas comerciales poco éticas. Era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Y entonces me di cuenta. Podía desmantelarlo igual que iba a desmantelar el mundo de mis hijos. Su imperio no estaba cimentado sobre tierra firme. Estaba construido sobre la manipulación y el engaño. Solo tenía que encontrar el ángulo adecuado y aprovecharlo. Pero a medida que mi plan iba tomando forma, las complicaciones se acumulaban. Megan y Ryan no eran los únicos que habían empezado a notar mi ascenso. Se corría la voz sobre mis inversiones y mi círculo de conocidos empezó a hacerse preguntas. ¿De dónde venía? ¿Cómo había pasado de vivir en un refugio a cerrar negocios multimillonarios en tan solo unos meses? Algunos, curiosos por mi repentina riqueza, vinieron a verme. Al principio, solo eran conversaciones superficiales, pero pronto me di cuenta de que me estaban poniendo a prueba. Ellos no creían que lo tuviera dentro. Vieron a un anciano jugando con fuego, intentando engañar a la generación más joven e inteligente, haciéndoles creer que tenía un lugar en la mesa. No solo me preocupaba la gente como Beck, sino también los buitres que rondaban por detrás, esperando a que cometiera un desliz. Creían que era una reliquia del pasado, alguien a quien descartar, alguien que no pertenecía a su mundo. No entendían el fuego que ardía en mi interior. Un día, Marcus me llamó con una noticia que me revolvió el estómago.
Beck se enteró de tu incursión en sus propiedades, dijo. Está intentando bloquear tu adquisición del proyecto Riverstone. Si no tienes cuidado, podría paralizar toda tu operación. Mi corazón se aceleró. El proyecto Riverstone era la joya de mi plan, la última pieza que me faltaba para que todo funcionara. Si Beck me detenía ahora, todo por lo que había trabajado se derrumbaría. Estaba jugando sucio, y yo no estaba preparado para este nivel de guerra. Sabía que tenía que actuar con rapidez, pero no podía permitirme precipitarme. Cada movimiento debía ser calculado. Llamé a mis contactos, los que conocían a la perfección el derecho corporativo, y empezamos a buscar maneras de contraatacar. No podía dejar que Alden Beck me superara. No ahora. No estando tan cerca. Entonces, justo cuando creía tenerlo todo bajo control, ocurrió otro giro inesperado. Ryan apareció en mi puerta, con aspecto de tener algo que decir. Ya no era el hijo enojado y distante al que me había acostumbrado. Había una energía diferente en él, una sensación de urgencia. «Papá», dijo, entrando sin esperar invitación, «tenemos que hablar. No sé cómo decirlo, pero he estado revisando tus finanzas. Lo que estás haciendo es arriesgado y te va a salir mal. No quiero que lo pierdas». Todo otra vez. Lo miré atónita. No había ira en su voz, ninguna acusación. Parecía genuinamente preocupado. Por un instante, casi sentí un atisbo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, estaba cambiando de opinión, pero sabía que no debía confiar. Ryan no estaba allí porque le importara. Estaba allí porque veía la amenaza que crecía. Intentaba averiguar cómo tomar el control antes de que fuera demasiado tarde. No iba a permitir que eso sucediera. «Ryan», dije con voz serena, «ya tomé mis decisiones, y esta vez no pido la aprobación de nadie. No entiendes el juego al que me estoy dedicando. Nunca lo has entendido». No respondió, simplemente se quedó allí parado, pálido como si supiera lo que se avecinaba. Pero no lo sabía todo. Nadie lo sabía. Aún no podían ver el panorama completo. No podían ver cómo iba a cambiarles la situación a ellos y a Alden Beck. Mientras observaba a Ryan irse, el peso de todo me golpeó de golpe. La batalla que había estado librando ya no se trataba solo de demostrarles mi valía a mis hijos. Ahora era más grande que eso. Alden Beck, mis hijos, quienes habían dudado de mí. Esto ya no era solo una venganza personal, era una guerra, y yo estaba ahí para ganarla. Cueste lo que cueste. No podía dejar que me vieran como débil. No podía permitir que nadie me viera como alguien a quien se podía manipular. Tenía que asegurarme de que, al dar mi golpe, fuera el correcto. Necesitaba ser más astuto que ellos en todo momento, como lo había hecho desde el principio. Pero ahora necesitaba más que solo dinero. Necesitaba influencia. Necesitaba estar 3 pasos por delante. Lo primero que hice fue asegurar mi posición en el mercado. Mis inversiones crecían, pero aún eran vulnerables. Si iba a desafiar a Beck, necesitaba asegurarme de poder resistir cualquier ataque. Llamé a Marcus y le dije que quería llevar las cosas al siguiente nivel. Consígueme acceso al círculo íntimo de Beck. Quiero saberlo todo sobre el funcionamiento de su imperio. Encuentra las grietas, los fallos. Están ahí, Marcus. Estoy seguro. Marcus accedió sin dudarlo. Sabía que ya no estaba jugando. La investigación sobre las propiedades de Beck reveló algo interesante. Gran parte de su riqueza estaba vinculada a unas cuantas propiedades clave que había manipulado para ganar poder en la ciudad. Pero había una que destacaba, una propiedad inmobiliaria privilegiada en el corazón de la ciudad que Beck había adquirido recientemente por medios cuestionables. Era un proyecto que había comenzado a desarrollar discretamente
y que estaba a punto de convertirse en el centro de su imperio. Ya no se trataba solo de dinero. Esta propiedad, el proyecto Grandview, era más que un simple edificio. Era el legado de Beck. Si pudiera arrebatárselo, le arrebataría todo lo que apreciaba. Aquí era donde atacaría. Empecé a comprar propiedades cercanas, asegurándome de pasar desapercibido. No quería que Beck se enterara de mis planes demasiado pronto. Usé algunas de mis adquisiciones más pequeñas para crear una red de contactos, comprando de forma discreta. Si lograba controlar los alrededores del proyecto Grandview, podría frustrar los planes de Beck sin que se diera cuenta. Pero necesitaba más que solo terrenos. Necesitaba información, conocimiento interno de las operaciones de Beck que me diera ventaja. Fue entonces cuando fui a ver a un viejo socio mío, Jack Rowe. Jack y yo habíamos trabajado juntos años atrás, cuando mi negocio prosperaba. Tenía contactos con las personas adecuadas en los sectores de la construcción y el desarrollo. Sabía cómo funcionaban las cosas a puerta cerrada. Jack, le dije cuando lo encontré en un café tranquilo, necesito que me ayudes a acabar con Alden Beck. Sé que tienes los contactos. Necesito todo lo que puedas darme. Jack me observó un momento, evaluándome. Hacía años que no me veía, y noté que le sorprendía el nuevo rumbo que estaba tomando. Beck es un hombre peligroso, dijo Jack en voz baja. No sigue las reglas. Si vas tras él, te costará más que solo dinero. Te ganarás muchos enemigos. No me desanimé. Ya me he hecho muchos enemigos, Jack. He tocado fondo. No me dan miedo unos cuantos más. ¿Qué hace falta para conseguir la información? Lo pensó un buen rato y asintió. De acuerdo, te ayudaré. Pero ten cuidado. La gente de Beck hará lo que sea para protegerlo. Me refiero a personas con mucho poder, políticos, abogados de renombre, incluso la policía. No te enfrentas solo a un empresario, te enfrentas a un sistema. Asentí, consciente de los riesgos que implicaba, pero ya no tenía miedo. Ya lo había perdido todo una vez. ¿Qué me quedaba por perder? Durante las siguientes semanas, Jack me dio lo que necesitaba. Empecé a recopilar información sobre las operaciones de Beck, sus negocios, sus socios, los contratos turbios que había usado para comprar influencias. Empecé a ver patrones, conexiones que no eran evidentes a primera vista. La riqueza de Beck no se basaba solo en bienes raíces, sino en manipulación, sobornos y amenazas. Era intocable, al menos ante el público, pero tenía debilidades, y yo iba a explotar cada una de ellas. Un día, mientras revisaba algunos documentos que Jack me había dado, encontré un archivo que me emocionó muchísimo. Era un conjunto de correos electrónicos entre Beck y un político local que lo había estado ayudando a obtener permisos de zonificación para el proyecto Grandview. Los correos no solo contenían conversaciones sobre sobornos, sino también pruebas de un intento deliberado de eludir las regulaciones municipales. Esta era la solución definitiva. Si lograba exponer esta corrupción, arruinaría la reputación de Beck. Los políticos involucrados se verían obligados a actuar, y la indignación pública sería suficiente para descarrilar por completo el proyecto Grandview. Pero esto no iba a ser fácil. Necesitaba asegurarme de tener todos los detalles cubiertos. Pasé días preparándome, contactando con periodistas clave y contactos en los medios que pudieran ayudarme a revelar las operaciones de Beck. No iba solo a ir tras su dinero, sino también tras su nombre. Su reputación lo era todo para él. Si lograba destruirla, lo paralizaría de una forma que no podría recuperar. Pero a medida que avanzaba, empecé a darme cuenta de algo aún más importante. Mis hijos. Aún no sabían lo que hacía, pero podía sentir su presencia en el fondo. A cada movimiento que hacía, me preguntaba si me estarían observando. Si supieran la magnitud de mis planes, jamás me lo perdonarían.
Pero eso ya no me preocupaba. Lo único que importaba ahora era llevar mi plan hasta el final. El peso de las palabras de Marcus me impactó como una tonelada de ladrillos. Beck lo sabía. Era solo cuestión de tiempo antes de que actuara. Tenía que actuar y tenía que hacerlo rápido. Ya no se trataba solo de estrategia, sino de supervivencia. Si Beck venía por mí, no dudaría en destruir todo por lo que había trabajado. Mis inversiones, mis propiedades, todo estaba en riesgo. Marcus, dije con la voz tensa y decidida, necesito que me consigas una reunión con Beck. Tenemos que exponerle todo lo que he recopilado. Hazle saber que si actúa contra mí, lo revelaré todo. Marcus dudó al otro lado de la línea, probablemente percibiendo la tensión en mi voz. ¿Estás seguro? Beck no es un hombre al que se pueda intimidar. Si ya te ha descubierto, podría salirte con la tuya. Me da igual, espeté. Es hora de hacerle saber que no le tengo miedo. Está a punto de aprender lo que pasa cuando subestimas a alguien. Colgué, con la mente acelerada. Había pasado meses planeando, preparándome cuidadosamente para atacar en el momento oportuno. Pero ahora era el momento de quitarme los guantes. No iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que Beck destruyera todo lo que había construido. El riesgo era alto, pero la recompensa valdría la pena. Si lograba hacerlo, lo tendría justo donde quería, indefenso, expuesto y desesperado. La primera parte del plan era la más peligrosa, la reunión. Tenía que ponerme en una posición donde Beck se sintiera acorralado. Necesitaba hacerle creer que yo era más que una simple molestia. Necesitaba hacerle creer que tenía algo que no podía permitirse perder: su reputación. Marcus movió algunos hilos, y en cuestión de días me encontré sentado en una elegante oficina en un rascacielos con vistas a la ciudad. Las paredes, de cristal, reflejaban el inmenso horizonte, símbolo del imperio de Beck. Su oficina era lujosa, nada de sobriedad, nada de humildad. Todo en ella irradiaba poder, dinero y control. Beck entró y, por un momento, me quedé desconcertado. A pesar de todo, tenía que admitir que el hombre tenía cierta presencia. Alto, impecablemente vestido con un traje a medida, con un aire de discreta arrogancia que combinaba con la decoración de su oficina. Me miró como si fuera una molestia. Su mirada era fría, calculadora, como si ya me hubiera evaluado y me hubiera descartado. «He oído hablar mucho de ti, viejo», dijo Beck, sentado tras su enorme escritorio y juntando las manos. Su tono era informal, pero con cierto tono cortante. «Has estado causando sensación. Pensé que simplemente desaparecerías, pero parece que me equivoqué. No me inmuté. No estaba allí para que me intimidaran». Me incliné hacia adelante y lo miré fijamente a los ojos. «No estoy aquí para jugar, Beck. Tú y yo sabemos la verdad», dije con voz tranquila pero firme. «Has construido tu imperio sobre el engaño, la corrupción y la manipulación, y tengo las pruebas para derribarlo todo». La expresión de Beck no cambió, pero pude ver un destello de reconocimiento. Él sabía lo que tenía, pero no sabía cuánto. «He estado investigando, Beck», continué, inclinándome para acercarme. «Tengo tus correos, los que creías borrados, los que prueban que sobornaste a políticos, usaste métodos ilegales para asegurar tus propiedades y tú eres quien está detrás del acuerdo con Riverstone. No solo infringiste la ley, creado lo adaptaré a tus necesidades y me aseguraré de que el mundo sepa exactamente quién eres». Por un momento, se hizo el silencio. La mirada de Beck se endureció y pude ver la tensión en su mandíbula. Pero aún no había terminado. «Este es el trato», dije,
dejando las palabras flotando en el aire como una amenaza. Me voy de esto. Te dejo conservar tu preciado imperio, tu riqueza, tu nombre. Solo tienes que retirarte. No te metas en mi camino, no te metas en mis asuntos y no te delataré, ni a la prensa ni a la policía. Te dejaré vivir en tu pequeño mundo de mentiras. Pero si vienes por mí, si intentas arruinar lo que he construido, bueno, desearás no haberte cruzado nunca conmigo. Pude ver el cálculo en sus ojos, pero no hubo vacilación. Beck estaba acostumbrado a tener el control. No reaccionaba a las amenazas, las profería. Se recostó en su silla, juntando los dedos. ¿Crees que puedes intimidarme con unos cuantos correos?, se burló Beck. Soy intocable, viejo. No tienes poder para hacerme nada. Si crees que puedes venir a mi oficina y decirme cómo llevar mi negocio, te estás metiendo en problemas. Sentía la presión creciendo, pero no iba a ceder. Era el momento de la verdad. Era la prueba. No solo tenía que exponerlo, sino hacerle creer que yo era tan peligrosa como él, que tenía el poder de destruirlo si me presionaba demasiado. Pues demuéstralo, dije en voz baja y firme. Demuestra que eres intocable. Pero si intentas algo contra mí, me aseguraré de que todo tu imperio se derrumbe. Serás conocido como el hombre que se ganó la cima a costa de los quebrantados. Podía verlo en sus ojos. La vacilación, la duda. Por primera vez desde que entré en esa oficina, Beck ya no era el magnate intocable y arrogante. Era humano. Y eso me daba ventaja. Nos miramos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Entonces, por fin, Beck habló. Estás jugando un juego peligroso, viejo. Pero no creas que puedes ganar. No tienes los contactos, el poder ni los medios para acabar conmigo. Ya veremos, respondí, levantándome y caminando hacia la puerta. Tienes una opción, Beck. Vete, o ambos nos quemamos. Al salir de su oficina, sentí una extraña sensación de calma. Había hecho lo que había venido a hacer. Había sembrado la duda en su mente, pero el verdadero trabajo aún estaba por delante. No podía confiar en que una reunión lo terminara. No, el juego acababa de empezar. En cuanto salí de la oficina de Beck, sentí una oleada de adrenalina. Había dado el paso. La tensión era densa, pero no me hacía ilusiones. Esto no había terminado. Había sembrado la duda en Beck, pero sabía que no se rendiría. Contraatacaría, y lo haría con mano dura. Pero lo que no sabía era que yo ya había anticipado cada uno de sus movimientos. Había estado jugando con él mucho antes de poner un pie en esa oficina. Caminé hacia mi coche, cada paso con un propósito, mi mente repasando todos los escenarios posibles. La verdad era que Beck era arrogante, demasiado confiado en su poder. Pero sabía algo sobre él, algo que sería su perdición. No iba a seguir las reglas. No iba a pelear con él en sus términos. Iba a ser más astuto que él en cada oportunidad, hasta que no tuviera dónde escapar. Esa noche, Marcus llamó. He estado observando los movimientos de Beck, dijo en voz baja. Ya ha empezado a contraatacar. Intenta comprar más terrenos alrededor del proyecto Grandview y avanza con rapidez. Pero hay algo extraño en sus acciones. Es casi como si reaccionara por desesperación. No me sorprendió. Beck ya estaba acorralado, pero necesitaba golpearlo donde más le dolía. Los correos que tenía sobre él eran la clave. No iba a exponerlo, sin más. Iba a obligarlo a una posición en la que no tuviera más remedio que derrumbarse bajo el peso de sus propias mentiras. Solo tenemos una oportunidad, dije con voz firme. Quiero que la prensa participe. Necesitamos filtrar los correos. Asegurarnos de que las personas adecuadas los vean. No vamos a hacer esto discretamente. Tiene que ser ruidoso. Marcus accedió, y en cuestión de horas, la historia empezó
a difundirse. Los correos electrónicos, que mostraban los negocios ilegales de Beck, el soborno a funcionarios y la corrupción en el desarrollo del proyecto Grandview, impactaron a la prensa como una bomba. En cuestión de horas, los titulares acaparaban todas las miradas. Pero no había terminado. La siguiente fase del plan involucraba a mis hijos. Megan y Ryan no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Creían que estaban a salvo. Pensaban que podían cruzarse de brazos y dejarme hacer todo el trabajo mientras ellos observaban desde la barrera. Pero yo tenía algo mucho más personal en mente. No iba a derribar a Beck sin más. Iba a asegurarme de que supieran exactamente lo que se sentía la impotencia, la traición, y les haría sentir el dolor de sus propias acciones. Empecé con Megan, la inmobiliaria que había heredado. Llevaba meses hundiéndose. Sabía que era demasiado orgullosa para pedir ayuda, pero eso no importaba. No sabía que yo había estado comprando acciones de su empresa discretamente y que, cada día que pasaba, aumentaba mi participación. Para cuando terminé, ya poseía una participación mayoritaria. No tardó mucho en darse cuenta de lo sucedido. Una mañana, me llamó con la voz temblorosa. «Papá», dijo con un tono de desesperación evidente, «¿qué hiciste? ¿Por qué compras todo lo que he construido?» La dejé reflexionar un momento antes de responder. «Has estado ocupada, ¿verdad, Megan? Has estado dirigiendo tu pequeño imperio, pensando que podrías dejarme al margen. Pero ya no controlas nada. Yo sí». Su silencio decía mucho. La siguiente llamada fue de Ryan. Nunca lo había escuchado tan desesperado. «¿Qué haces, papá? Esto ha ido demasiado lejos. No puedes arrebatárnoslo todo. Solo intentábamos ayudarte. Nunca pensamos que llegarías tan lejos». No me contuve. «Ya no eres tú quien toma las decisiones, Ryan. Nunca has entendido lo que es que te dejen de lado, que te traten como si no valieras nada. Pero ahora lo entenderás. Ya he tomado el control de tu negocio y pronto tomaré más». La voz de Ryan se quebró. «No puedes hacer esto. Somos familia». «No», dije con firmeza. «Ya no somos familia. Tuviste la oportunidad de formar parte de mi vida y la desperdiciaste. Ahora me toca a mí». Colgué, pero la satisfacción duró poco. Sentía la sombra de Beck cerniéndose sobre mí. Su imperio empezaba a desmoronarse, pero no iba a rendirse sin luchar. Aún tenía poder, contactos y recursos. Pero esa era la gracia de mi plan. Le había quitado lo más importante, lo único que no se podía comprar ni manipular: reputación. A medida que crecía el frenesí mediático, el mundo de Beck empezó a desmoronarse. Las autoridades iniciaron investigaciones sobre sus negocios. Sus inversores comenzaron a retirarse. Uno a uno, quienes lo habían apoyado en su ascenso al poder, comenzaron a abandonarlo, al darse cuenta de que no podían respaldar a un hombre cuyo imperio se había cimentado sobre mentiras. Pero el último clavo en el ataúd llegó cuando apreté el gatillo para la parte más atrevida de mi plan. Había comprado en secreto las acciones restantes del proyecto Grandview que Beck aún no había adquirido. Ahora tenía el control. Con mi participación mayoritaria, tenía el poder de cancelar el proyecto. Y eso fue exactamente lo que hice. El anuncio se produjo una tranquila mañana de martes, sin grandes alardes. El proyecto Grandview, otrora orgullo del imperio de Alden Beck, fue cancelado oficialmente. Los medios de comunicación se volvieron locos. Los inversores y contratistas de Beck quedaron sumidos en el caos, intentando averiguar qué había salido mal. El proyecto que se suponía sería la base del legado de Beck, el proyecto que debía consolidar su posición en la ciudad, había sido aniquilado en un instante. El mundo observó cómo su imperio se desmoronaba, titular por titular. Empezaron
a llegar llamadas de mis hijos. No tenían a quién recurrir, nadie que los apoyara. Los negocios que una vez controlaron se estaban desmoronando. La inmobiliaria de Megan estaba en ruinas y las inversiones de Ryan ya no valían nada. Creían que estaba acabado. Creían que podían dejarme atrás. Pero los había sobrevivido. Había apostado a largo plazo y ahora afrontarían las consecuencias de sus decisiones. ¿Y Beck? Estaba acabado. Su nombre estaba en el lodo, sus bienes confiscados y su influencia destrozada. Al final, el hombre que había hecho tantas vidas miserables, incluida la mía, se quedó sin nada. El mundo le había dado la espalda y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Mientras me recostaba en mi silla, viendo las noticias, me di cuenta de algo. Había ganado, pero no se trataba solo del dinero ni de las propiedades. Se trataba de la satisfacción de saber que les había arrebatado todo a quienes me habían hecho daño. Me habían subestimado. Pensaban que era una reliquia, un hombre que ya no estaba en su mejor momento. Pero les había demostrado que incluso cuando crees haberlo perdido todo, siempre puedes resurgir. Puede que haya perdido a mi familia, pero al final recuperé mi poder, mi orgullo y mi libertad. Y eso valió todo.